Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 2 de febrero, en la cuarta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos la presentación del Señor. Bueno, es la presentación del Señor, del niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. A esta fiesta también se la llama la fiesta de la Candelaria o de las candelas, ¿no? Proveniente de España. Sin embargo, la fiesta como tal de la presentación del Señor es una fiesta de Oriente, ¿no? De la Iglesia eh, de Oriente. Y poco a poco se fue consolidando hasta tenerla ya en la liturgia. Muy bien, en la iconografía, eh, la presentación del Señor se la eh, describe, ¿no? Vamos a ver una imagen que representa este evento. Bueno, aquí podemos ver cómo se representa eh, el niño Jesús como la luz, representa a la Virgen María y San José. Aquí está el anciano Simeón recibiéndolo en el templo, ¿no? Y también podemos ver a San José con los dos pichones o dos palomitas eh, que prescribía la ley como sacrificio, ¿no? eh, para una familia pobre, puesto que para una familia acomodada o rica eh, era una oveja o una res. Aquí podemos ver que la Santísima Virgen y San José pues eran pobres, ¿no? Solamente ofrecieron dos pichones, como lo prescribía la ley. Bueno, también es importante mencionar, eh, volvamos entonces a la parte de nuestro misal, y la fiesta como tal es solemne, por lo tanto empieza como una procesión fuera de la iglesia. Eh, Luego se bendicen los cirios, se entra a la iglesia, se canta, ¿no? Ustedes pueden detener allí o pausar para mirar estas partes. Hay unas antífonas que son los cantos. Es todo una liturgia, ¿no? eh, que precede a la Santa Misa. Y la otra forma, cuando no hay procesión, eh, se encienden los cirios. En la iglesia ya el Padre los bendice y eh, se realiza luego la, la celebración de la misa. Bueno, muy bien. Vamos a la primera lectura. Y tenemos la lectura de la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice Malaquías, el profeta Malaquías. Así dice el Señor: miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Aquí se referiría a Elías, ¿no? A Elías, eh, que también va a estar representado por Juan el Bautista. Entonces, el mensajero que prepara el camino ante mí. El espíritu de Elías, ¿no? En Juan el Bautista. De pronto
entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Bueno, después de eso, entonces se menciona que entrará en el santuario el Señor. Ya es una referencia directa, mesiánica, por supuesto, a Jesús, ¿no? Jesús va a entrar en el templo, ¿no? En varias oportunidades. Y porque ellos buscan al Mesías, ¿no? Están expectantes de su llegada. El mensajero de la alianza que ustedes desean, de la alianza nueva y eterna, ¿no? De la nueva alianza que encontramos en el profeta Jeremías, ¿no? El capítulo 31, que ya lo hemos leído, ¿no? Bueno, y aquí proféticamente dice, mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata como a plata, y oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Bueno, entonces va a ser un gran acontecimiento, ¿no? Y de tal manera que será como el que va a purificar, ¿no? Por eso compara aquí con el fuego del fundidor, ¿sí? Que en el crisol eh, purifica el oro, la plata, ¿no? Y se queman todo lo que es impurezas. Eso se hace, saben los que trabajan en minería, cuando se quiere sacar el oro puro, se lo acrisola, ¿no? Se lo quema, ¿no? Al rojo vivo, y entonces se queman todas las impurezas. Lo mismo con la plata. Bueno, y también dice como con lejía de lavandero. Todos sabemos que la lejía es utilizada o era utilizada antaño, ¿no? Para lavar y también para algunas preparaciones, como por ejemplo el maíz, ¿no? También se cocía y se lavaba con lejía para quitarle la cascarilla. Bueno, entonces aquí es una hermosa metáfora en que se va a purificar, ¿no? Y en este caso eh, del pecado. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Aquí hay una mención importante, dice, refinará los hijos de Leví. Los hijos de Leví, en la tribu levita, eran los sacerdotes. Solamente podrían sacerdotes los que venían de esa tribu. ¿Y por qué refinará? ¿Por qué purificará? Porque los sacerdotes habían caído en una situación demasiado baja, digámoslo así, ¿no? De la presentación de los sacrificios, de los holocaustos, de las ofrendas. Hacían trampa, no lo hacían como estaba prescrito, lo hacían con dolo. Entonces dice, se, la ofrenda como es debido, presentarán al Señor la ofrenda como es debido, porque ya no serán esos sacerdotes, ¿no? Entonces, si nos adelantamos un poquito a, a lo que va a suceder con la iglesia, en la iglesia, ya presentarán una ofrenda como es debido, que es una referencia también eucarística, ¿no? Bueno, entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados, como los años antiguos. Muy seguramente empezaron bien, ¿no? Pero luego se fue
corrompiendo todo los ritos de presentación y de sacrificio de sangre. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 23, cuyo responso es: el Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Muy bien. Entonces, este salmo, en esta parte especialmente del versículo 7 al 10, muy probablemente se cantaba, se entonaba por los sacerdotes en el culto del templo, como en una procesión, cuando específicamente se trasladaba el arca, cuando se trasladó, ¿no?, el arca de la alianza a Jerusalén. Entonces ahí estaba eh, todo el pueblo, ¿no? Y cantando, porque en el arca de la alianza estaba Dios, era lo más sagrado que tenían los judíos, ¿no? Dice, ahí descendía a Dios, ¿no?, y hablaba con Moisés o con los jueces, ¿no?, los que estaban a cargo del culto en el templo. Entonces va a decir el salmista: portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Inclusive eh, dice que los portones no son lo suficientemente anchos, ¿no?, o grandes para que entre tanta belleza, tanta grandeza, ¿no?, tanta gloria, el Rey de la Gloria. Y continúa: ¿quién es ese Rey de la Gloria? Aquí parece que preguntaran las puertas, ¿no? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Bueno, siempre tomaban los judíos como algo militar, ¿no? Valiente, héroe, eh, Señor, héroe de la guerra, porque en la antigüedad les ayudó, ¿no?, con los pueblos enemigos a derrotarlos. Entonces siempre lo tenían y eh, precisamente cuando pensaban en el Mesías, pensaban que era un Mesías que los iba a liberar de la opresión del imperio de Roma. Pero aquí cantaban al verdadero Dios proféticamente, ¿no?, a Jesucristo, que es el Rey de la Gloria. Bueno, portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. También desde el Antiguo Testamento, con este salmo, especialmente al cantarlo, transportando el arca de la alianza, es una figura de la entrada de Cristo en Jerusalén, la entrada mesiánica, ¿no?, el Rey. ¿Y cómo lo hace? Montado en un borrico. Entra la entrada triunfal, ¿no?, de Jesucristo a Jerusalén. Bueno, continúan. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es decir, esto es retórico, ¿no? Como que alguien no lo conociera. Posiblemente aquí implicaría algo que eh, no entiende qué grande, qué tan grande es ese Rey de la Gloria, ¿no? El Señor, Dios de los ejércitos, ese es el Rey de la Gloria. Bien. Muy bien, vamos a la segunda lectura. Tenemos la carta a los Hebreos que ya hemos leído en alguna oportunidad. Entonces tenemos el capítulo 2, versículos del 14 al 18. Nos dice entonces el autor de la carta a los Hebreos: los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre,
y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Bueno, entonces, al asumir nuestra humanidad, ¿no? A tomar carne, Jesús, el verbo divino, el verbo hecho carne, entonces se asemejó a nosotros como parte de la familia, ¿no? Por eso dice, los hijos de una familia son todos de la misma carne. Y al ser hijos de Dios, Jesucristo, hijo de Dios, ¿no? Asumiendo nuestra naturaleza, se hace como nosotros. Pero al ser santo, ¿no? Él tomó nuestras debilidades, nuestros pecados, y muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, porque él era sin mancha, ¿no? Jesucristo, ¿no? Es sin pecado. Y le liberó, dice, a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos, porque era el pecado que los sujetaba, que los esclavizaba, ¿no? El pecado de Adán, que se transmitía y se transmitió hasta ser borrado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que desató lo que ató el diablo. Bueno, dice, noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. ¿Sí? O sea, no a los que no tenían pecado, sino a quienes tenían el pecado, tenían la mancha, ¿no? La mancha del pecado original. Entonces, noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, o sea, a nosotros, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Claro, como Él sufrió todo eso, padeció todos los ultrajes, todos los insultos, todas las heridas, ¿no? Y la misma muerte cruenta eh, puede auxiliar, ¿no? Siendo sumo sacerdote a quienes sufrimos, ¿no? De igual manera, no solamente en las enfermedades en el cuerpo, sino más importante en el espíritu, ¿no? Por el pecado. Entonces Él puede auxiliar a los que ahora pasan por por los problemas, ¿no? Y por eso tenía que parecerse en todo a sus menos en el pecado, obviamente, pero Él asumió el pecado, ¿no? Lo asumió para que su muerte redentora pudiera eh, satisfacer, digámoslo así, el, el, la culpa que tenía la humanidad. Muy bien. Y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. También es un pasaje bastante conocido. O sea, no habría necesidad de mucha mención, ¿no? Eh, dice San Lucas, cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Bueno, aquí no menciona que también es para la purificación de la Santísima Virgen María, que después de 40 días
del nacimiento, tenía que purificarse, de lo contrario no podría entrar al templo, ¿no? O sea, ser, participar en el culto. Y tenía que hacerlo conforme a la ley, llevar la ofrenda, ¿no? En este caso, como eran pobres, ¿no? La ofrenda era un par de tórtolas, uno de holocausto y otro en sacrificio por el pecado. Entonces quedaba purificada. Pero también entonces es como la fiesta, ¿no? Precisamente la presentación del Señor. La consagración, digámoslo así, ¿no? Porque es el mandato en la ley era apartar, que es consagrar, ¿no? Declarar consagrado a los primogénitos, o sea, el primer hijo. Entonces, con esto, pues obviamente estaban haciendo las dos cosas aquí. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces aquí está la palabra clave, ¿no? Luz. Por eso es la fiesta de la Candelaria también, ¿no? Que él es la luz. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Bueno, este es un poco difícil de explicarlo, ¿no? Ha habido muchas eh, formas, ¿no? Exegéticas, pero creo que la que más eh, se aprecia aquí, inclusive por el texto, es que eh, San Pablo dice que Jesucristo fue eh, un tropiezo para los judíos, ¿no? Un signo de contradicción, lo que está diciendo aquí el anciano Simeón. ¿Sí? Pero está puesto para que muchos caigan y se levanten, como una bandera discutida. Y así quedará clara la actitud de muchos corazones. Entonces hablaría aquí de los que negaron a Cristo cayendo y también los que se levantaron, ¿no? Se arrepintieron, especialmente con la muerte. Mucha gente se arrepintió y consideró que verdaderamente él era el Mesías. Y así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Bueno, este es importante, una observación aquí. En el texto griego hay una palabra, eh, kai, que aparece aquí y dice, traduciría, y a ti también una espada te traspasará el alma. Obviamente ese también es muy importante, ¿no? Porque aquí está el anciano Simeón profetizando la muerte de Jesucristo. Porque a ti también una espada te traspasará el alma. Como en el cuerpo a Jesucristo, traspasado por clavos, traspasado por la lanza, ¿no? En el costado, a ti también una espada te traspasará el alma. O sea, se refiere al sufrimiento eh, corredentor de la Santísima Virgen María. Por eso
también no se le llama corredentora, mediatriz de todas las gracias, porque acompañó a Jesús en toda la pasión, ¿no? Toda la pasión. Tenemos en los pasajes del Santo Rosario, ¿no? En los misterios dolorosos. Y estuvo al pie de la cruz con su Hijo. Continúa. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.